que es con el que me crié. Pero bueno, es básicamente un encuentro de las distintas expresiones de la derecha, de un término que utilizan que me gustaría hacer zoom un poco ahora después sobre esto, que es de Iberoamérica, Ujú. ¿no? Participaron, qué sé yo, el canciller de Bolsonaro, estuvo, bueno, el presidente Javier Milei, Pedro Abascal, que es el líder de Vox. Pero bueno, para hablar de esto vamos a conversar ahora con Ezequiel Saferstein. Él es sociólogo y doctor en ciencias sociales. Hemos hablado con él hace poco a propósito de su libro sobre cómo construir un bestseller político y estuvo cubriéndolo allí. Así que, bueno, primero saludarte y luego, bueno, preguntarte qué es lo que viste ahí. ¿Cómo es estar ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo te están? va, Bueno, Ezequiel? Buen día. muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo es? Diría que ya, digo, desde 2018 vengo yendo a eventos del mundo de estas llamadas nuevas derechas en el marco de mi investigación, ¿no? Del trabajo de campo, que para mí, digo, estar ahí es lo fundamental porque es un espacio Ujú. de encuentro, de sociabilidad, en donde pasa mucho, ¿no? Los eventos son muy importantes como espacios de sociabilidad, en el sentido de, bueno, las personas se encuentran, conversan, y sobre todo lo más importante es lo que pasa fuera de las conferencias centrales y más en lo que se llaman las charlas de café, digamos, El y ese pasillo. espacio para... Claro, en los pasillos, ¿no? Como siempre se dice, bueno, como cuando te preguntan qué aprendiste en la facultad, bueno, aprendí más en los pasillos, bueno, acá en esto pasa lo mismo, en los congresos académicos también. Eh, pero bueno, este evento fue un evento bastante importante por la magnitud internacional que tiene, ya se viene realizando, como decías recién, es el tercero que se hace en el Río de la Plata, pero ya se han hecho varios en Europa. De hecho, bueno, Un dato que este... leía el otro día que también me resultó, respecto a lo que decía de Iberoamérica, que el Ujú, anterior Río de la Plata se hizo en Lima, ujú. que poco tiene Así que ver es. con el Río de la Plata, salvo que nos vayamos a la época del virreinato, ¿no? Sí, sí, es cierto. No lo había advertido. Pero el tema de lo que llaman la iberósfera es algo bastante importante para empecemos porque es un evento organizado por la Fundación Disenso, que es el think tank, el espacio de ideas del partido Vox, Ujú. fundado por Santiago Abascal, que fue el anfitrión del evento, digamos, es el impulsor de alguna manera. Y Vox, eh, como partido de ultraderecha de España, tiene una pata importante, una mirada fuerte sobre América Latina, pero bueno, lo que llaman Iberoamérica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sobre todo a partir de Bolsonaro, bueno, a partir de Cast, que también estuvo, bueno, y sobre todo ahora a partir de Milei, que apareció como muy reverenciado por Santiago Abascal, digamos, felicitado por Abascal como el gran impulsor o el líder mundial en las ideas, en las llamadas ideas de la libertad, ¿no? Eh, con lo cual, América Latina es un espacio importante para Vox y para este foro, ¿no? La idea de una Iberoamérica unida en pos de la derecha es algo importante. Te diría también que se puede mirar como un espejo a iniciativas más internacionalistas de las izquierdas, ¿no? O de los espacios progresistas. De hecho, es un espacio que se presenta con una narrativa contraria explícitamente a lo que llaman el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, en cada periodo o cada momento en que hay, no sé, gobiernos progresistas, bueno, surge un foro alternativo y viceversa. Claro, uno podría pensar ahora que mencionás al Foro de San Pablo, que tuvo una fuerza muy importante en los 90 y que de alguna manera con la llegada de Lula, Kirchner, Chávez, el foro en sí perdió la fuerza porque estaba en el gobierno, ¿no? Ujú, claro, totalmente. Bueno, y esto aparece como eso, como un espacio de ideas, una articulación de think tanks, de instituciones y de personalidades fuertes. Digo, Bolsonaro, Cast, Milei, quienes están en Perú, en otro momento en Colombia, digamos, en Bolivia también, digo, todos los sectores opositores a las fuerzas progresistas y
y esos candidatos o esas figuras emblemáticas, no solamente políticos, sino también intelectuales, intervienen en ese espacio. Para mí, y digo, y también reconocido por algunas personas que estuve entrevistando en este espacio, hay una sobreestimación de esto que se llama el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, pero que al mismo tiempo es una sobreestimación de la influencia real, pero es como un articulador y es un elemento que permite densificar su narrativa, digo, construir a un nosotros, ¿no? Bueno, un nosotros en oposición a los progresismos, el estatismo, colectivismo, marxismo cultural, digamos, como se pueda llamar en determinado momento. Pero es eso, es un espacio de encuentro, de encuentro de voluntades, que yo creo que tiene menos peso real político de lo que aparece, ¿no? Eso un poco te me adelantaste, se quiere la pregunta, porque esta idea de el foro de San Pablo antes, el grupo de Puebla un poco más cerca en el tiempo, está muy visitada por Javier Milei en particular, digo, por otros referentes, pero me detengo en Javier Milei porque Javier Milei te lo presenta como una especie de conspiración ultrapoderosa, orgánica, con una sola línea, ordenada, disciplinada, una amenaza permanente y omnipresente. Y después cuando empezás a ver, buscar un correlato de todo esto, la verdad es que no se lo encuentra en ningún lado. De hecho, veamos las reacciones que está viendo ahora de muchos de los países con gobiernos populares respecto de Venezuela. Bueno, por eso digo, cuando uno se pone a mirar se encuentra con que son espacios de discusión y después te encontrás con que hay 2, 3, 4, 5 líneas diferentes. Porque además cada país tiene sus particularidades, digamos. Hacia adentro de cada espacio político, sus propias corrientes. Realmente es, me parece muy sobredimensionado cómo se lo presenta. Me da la impresión de que de Steve Bannon para acá está muchísimo más organizada, muchísimo más cohesionada, muchísimo más ordenada el discurso y la narrativa que la de la derecha, la ultraderecha ha forjado que el espacio progresista. Sí, yo creo que sí, puede ser, es un momento de eso, ¿no? Como de densificación y de fortalecimiento, y estos eventos son como una muestra, eh, no son una muestra, sino un espacio para fortalecer, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, yo coincido con el análisis, digo, esa sobreestimación que se da sobre el llamado Foro de San Pablo, si es que sigue existiendo, digo, después de que muchos de esos gobiernos cayeron, digamos, Sí, ya creo que no existe no, más, no. tal cual. Claro, de hecho ni existe más. Eh, pero también desde las fuerzas progresistas se ve esta idea, ¿no? De la internacional reaccionaria como un espacio súper cohesionado. Y la verdad es que no, tampoco. Yo creo que es Tampoco. más, estos eventos son como una carta de intención, un espacio digo, por eso llaman a firmar la Carta de Madrid. Hace un mes y medio se hizo en Argentina, en Buenos Aires, el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, que también redactaron la Carta de Buenos Aires, que era bastante similar, y lo que proponían era, bueno, eso, armar un espacio desde Buenos Aires, teniendo en cuenta que Milei es un referente, digo, a nivel mundial de estas ideas, y con poder político real, digamos, es el único que está en el gobierno, por lo menos en América Latina, y es eso, son más cartas de intención, más que determinantes para hacer un cambio en la política. De hecho, eso entre el público, quienes estaban, que participaron de este evento estos días, y también el evento anterior en el que yo estuve también, digo, conversando con los jóvenes, que son la mayoría militantes, o de la Libertad Avanza, o de la Fuerza de Villarruel, o de el MID, digamos, o sea, de las distintas fuerzas que componen la alianza gobernante, muchas en tensión, como en el arco progresista también hay tensiones y disputas internas. Eh, lo que veo era eso, son jóvenes que ya están insertos de alguna manera en el Estado, digamos, y ese discurso de destruir al Estado o de eliminar la casta y todo eso, bueno, de alguna manera se va reconvirtiendo y es ahora hay que gobernar, hay que gestionar el Estado, y se mantiene esa idea de la batalla cultural, como la narrativa se mantiene, pero ya es otra etapa, ¿no? Es un proceso ya de gestión del Estado, y bueno, y estos jóvenes se van insertando como pueden en las distintas
como asesores, como funcionarios, Como casta. como sí, claro, como casta, sí, sí. De hecho, bueno, eso hay muchas personas ahí adentro que vienen, por ejemplo, del peronismo y dicen, bueno, sí, la casta es un discurso, digamos, lo que hay que hacer es gestionar el Estado y tenemos que aprender a gobernar. Bueno, eso también es interesante resaltarlo porque no nos podemos quedar solamente con esa narrativa del marxismo cultural, de la batalla cultural, etcétera, sino que también hay un proyecto político, un proyecto de poder que es importante. Ezequiel, uno, digamos, escuchándote, y también por lo que uno ha vivido, uno podría pensar entonces que hay una idea de una suerte de construcción en espejo, incluso ya se ve antes esta idea de la batalla cultural, que digamos, pensamos en Ujú, Gramsci cuando vimos en ese término, esta idea de, bueno, armemos un foro como hicieron ellos con el de San Pablo, que después de 10 años de foro de San Pablo, esas organizaciones llegaron al poder. La pregunta es, ¿esas organizaciones llegaron al poder por el foro de San Pablo o hubieran llegado más tarde, más temprano, del mismo modo? Y esto no necesariamente les vaya a garantizar, porque hoy por hoy, una cosa que me llama la atención es como la reverencia de Milei ante Abascal, cuando en realidad Milei está por encima de Abascal. Digo, Muy por encima de él Abascal. llegó Abascal no deja de ser un grupo de una tercera fuerza que incide, que tiene peso, todo. El otro llegó a la presidencia de la nación, pero volviendo a esto, digo, ¿es errada la lectura o es de preocuparse de que esto pueda contribuir a multiplicar estas extremas derechas en la región? ujú. Coincido con eso, que no hay que sobreestimarlo, sí, en cuanto a que son eventos y figuras que marcan la agenda, digamos, marcan y corren, y ya lo hemos visto, digamos, digo, Milei desde sus intervenciones ha corrido la agenda de lo decible, lo pensable, incluso por las derechas mainstream, Sí. y se ha corrido el discurso y la práctica política hacia la derecha. Pero eso no es causa del Foro de San Pablo o el foro, digo, el foro de Madrid y diría tampoco de la presencia de Milei en los medios desde 2016, sino que hay un proceso de radicalización, pero que, como venimos planteando desde nuestro grupo de investigación, que publicamos el libro Está entre nosotros con Pablo Semán, si no se observa la fuerza que hay desde abajo, no se va a entender este proceso político, digamos. ¿Y ahí qué es Hay lo que hay unas que trampas. atender a lo que pasa desde abajo? Y digo, entender que no es una cuestión solamente de dirigencias o de organizaciones políticas, sino que hay un proceso social de transformación desde las prácticas sociales, frente a un también deterioro económico que se venía viniendo, una narrativa en contra del Estado que no surge de la nada, sino también por dificultades en la gestión de la vida de las sociedades de muchos años que tuvieron afinidad o que Milei supo representar. Pero yo diría que no sé, que hay que mirar, y es muy importante mirar estos espacios, el Foro de Madrid, digamos, y la discursividad de Abascal y todo eso, pero entender su efectividad no alcanza con solamente analizar esos discursos, sino también ver, bueno, por qué los jóvenes, en este caso, digamos, que es la línea de investigación que vengo llevando, por qué les gusta mi ley o por qué les hace sentido. La verdad que en el auditorio del otro día, la mayoría, diría que el 80% eran jóvenes que son, bueno, ahora militantes, pero en un momento eran simpatizantes, en otro momento estaban disconformes con el estado de las cosas o el estado del Estado. Y hoy ya son dirigentes, ¿no? Y se va conformando una densificación, digamos, argumental, política, de las organizaciones políticas de la Libertad Avanza, ¿no? Digo, de hecho, miran a la Cámpora, por ejemplo, como en esto que hablabas del espejo, Ujú. miran con
con buenos ojos decíamos, bueno, queremos ser la cámpora del mileísmo. De alguna manera hay algo de eso. Y otra Bueno, cosa de lo es del una espejo, cosa que alguna vez ha planteado una de estas cuentas que se le atribuyen a Santiago Caputo. Dice, el problema del kirchnerismo no eran las formas, sino el programa que tenían. Las formas estaban bien y las tenemos que ujú, implementar para nuestro programa. totalmente. Mira, estoy viendo ahora repasando el programa del foro del Río de la Plata del otro día, y hubo un panel que se llamaba Lawfare, el instrumento de la izquierda para resquebrajar el Estado de Derecho. Digo, si ponemos el instrumento de la derecha, podría ser un panel de un Del evento nacional Patria. y popular de hace unos años, realmente. Claro. O sea, y desde la derecha se había digo, subestimado, o digo, bueno, ¿qué es eso? El lawfare en realidad no existe esa conspiración internacional. Bueno, ahora la derecha ve el lawfare como una conspiración internacional de la izquierda. Eh, Son modos también de simplificar las narrativas de tanto en la política progresista como en la política de la derecha radicalizada, ¿no? Eh, es interesante eso, como si vemos un título o un panel que en otro tiempo hubiera, digo, se puede leer en espejo y eso es re interesante. Lo importante también es ver eso, qué pasa ahí abajo, ¿no? Digo, Mientras, las dos cosas son importantes. mientras decías, Ezequiel, lo de pensar también en espejo, me acordaba de la aparición de los pañuelos celestes después Ujú, después de los pañuelos verdes, por ejemplo. Mi pregunta de todas maneras viene por otro lado, que es un debate que se viene teniendo en redes sociales, que es: Javier Milei entiende el momento y la coyuntura política o expresa el momento y la coyuntura política, y me parece que es muy diferente decir que lo entiende y otra cosa decir que lo expresa. ujú. En ese debate, ¿por dónde te parece que te posicionarías vos? Es una buena pregunta porque yo creo que es un poco Un poco de de ambas ambas. cosas. O sea, sí, más allá de Milei figura como, digo, y su equipo, ¿no? O Santiago Caputo o Karina como el, el trío de hierro, no me acuerdo cómo lo El llama. Triángulo de Hierro. Sí, eso, el triángulo de hierro. Eh, también los cuadros medios y incluso, no sé, por ejemplo, yo estoy viendo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con el armado de Sebastián Pareja y lo que pasa más en los municipios, ¿no? Los Ujú. concejales y personas que vienen o del peronismo o de otras fuerzas políticas tradicionales y se insertan y empiezan a construir territorio allí. Digo, y no es solamente una construcción que se da en el ámbito de las redes, ya tienen muy en claro que hay que construir territorio, entendemos, y entonces en ese sentido la cuestión de las formas eh, se replica, ¿no? Digo, en espejo con el peronismo. Yo creo que son ambas cosas, digamos. Milei pudo interpretar un proceso que no había otra figura que lo hubiera podido hacer, digamos. No sé, hoy yo pienso que digo, a veces nos preguntamos, ¿cómo pudo ganar Milei? Y a veces pienso, ¿cómo podía no ganar? Claro. ¿No? Está bien, con el diario del lunes y todo, pero en este proceso que venimos observando y analizando, me parece que, que se ha complejizado bastante la dinámica política y hoy el gobierno está afianzado, pese a las dificultades económicas, pese a que nos parezca como muy estrambótico o todavía imposible de concebir que esté pasando esto. eh, Hay una fuerza social muy convencida, digamos, y los niveles de adhesión no están bajando mucho. Igual decíamos más Eh, temprano, cuando abríamos el programa hace como 2 horas, eh, ¿no empezó a perder un poco el manejo de la agenda en estos últimos tiempos? Digo, que ayer em, salga a responderle con una conferencia que quería pasarla por cadena nacional a un tuit de Cristina. Ujú. Sí, 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 yo creo que han empezado a entrar algunas, no me gusta decir empiezan a entrar las balas, ¿no? Pero algo así, digamos, como que hubo momentos, no sé, la marcha educativa, las internas de la otra vez, cuando el gobierno estaba en el mejor momento por las denuncias de Alberto Fernández y, Se le y, fue en y una unos días semana. después.
Eso Sí, que se podría fue. haber durado, yo dije, listo, vamos a estar un año viendo el blockbuster de Alberto. Hoy estamos hablando del Foro de Madrid y la cuestión narrativa en vez de estar hablando del atentado, entre comillas, que fue ayer Claro. y que Antes fue sí. pensado como una operación para impulsar Ujú. el tema de los fondos de la CIDE. Y yo creo que fuera de su núcleo duro de adhesión, me parece que no lo compró nadie el atentado. Sí. Ujú. Te hago Sí, una... sí, sí. No, digo, es cierto, el núcleo duro, digamos, y el mundo Twitter es una parte súper importante, pero con eso no alcanza, digamos, y es cierto que hay que gobernar. Yo lo que veo por ahora es mucha ilusión, pero sí es verdad en el núcleo duro, ¿eh? Yo no hago trabajo de campo en el territorio más ampliado, sino que siempre vengo trabajando sobre los simpatizantes, adherentes a un proyecto político, no necesariamente militantes, pero sí también, no sé, adherentes a las ideas de Ujú. Agustín Laje y más la cultura masiva, ¿no? Ujú. Te hago la última por mi parte, que una chiquitita y puntual del evento, una ausencia que llamó la atención es la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando ella era la que tenía el vínculo más estrecho con Vox, con Abascal, ella es la que lo presenta a Milei. ¿Hubo comentarios al respecto ahí en los Ujú. pasillos? Sí, de hecho había militantes de su agrupación política que se llama La Derecha Argentina, y sí estaban allí, pero no estaba ella. Em, en el otro foro que les comenté que estuve hace un mes o 2 meses, también sucedía lo mismo. No había representantes fuertes del villarroelismo, que en realidad no hay. Digo, es ella, es una Claro, figura. por ahora es una pyme. eh, Claro, sí, 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 totalmente. Y su fuerza política, eso que digo, la derecha argentina, es una agrupación de no más de 30 personas, digamos. Eh, Ahí yo creo que tiene que ver con cómo se va a ir dando la dinámica, esto de el triángulo de hierro es el que ordena y los demás ven cómo se van acomodando. No veo posibilidad de que Villarroel arme por afuera, y entonces es una derrotada, si se quiere, dentro de el espacio, aunque con una posición muy importante que va a disputar internamente. Pero sí, las ideas de Vox, o sea, la articulación de Villarroel con Vox fue fundamental para llegar a Milei y hoy el ordenador es Milei. Entonces, todos los que quedan afuera quedan heridos, como se llama, los heridos, pero creo que no quiere decir que se vayan a ir de la coalición. Van a perder poder, como cuando fue, digo, toda la campaña hasta el armado de listas, ahí también, digo, el Partido Libertario de Capital quedó afuera, y, el MID después con Ramiro Marra, la articulación Marra-MID también quedaron afuera, pero siguen adhiriendo, ¿no? Eh, Son cuestiones más de la lógica interna del armado, de quién manda y quién Y acompaña. quien acompaña para ponerle lógicas peronistas. Ezequiel, te agradecemos muchísimo el tiempo para charlar con nosotros. Te vamos a volver a llamar seguramente en algún futuro porque realmente nos parece muy interesante el debate. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Me encantó hablar con ustedes. Muy bueno el buzo de Argentina. Muchas gracias, Ezequiel, Gracias. te mandamos un Nos abrazo, nos vemos. vemos. Chau, chau. Ahí pasás, Ezequiel Safartey. Estaba haciendo una cuenta. Sí. Primero me quedo con esto de no querer, no comprar de también una ultraderecha recontra organizada. Steve Bannon dice algo y salen todos disciplinados como soldadito cumplirlo porque también tiene sus internas. Nada más, lo ideológicas. vimos hace 2 semanas. Sí, sí, no, totalmente, pero Ah, digo, me parece que hay como ya una idea instalada y también yo por ser... Algunos decían el cabaret libertario. Está bien, pero digo, a lo que voy es cuando uno mira el mapa global, porque hay una cosa, viste, con Bolsonaro, con Trump, con Milei, con Abascal, las cosas en Europa, AfD en Alemania, sí, sí, de pronto mirás y decís, che, hay una organización Sí, sí. tremenda. Bueno, son momentos históricos, como va a pasar en otro momento, no va para el otro, eso me pareció interesante destacar. Y en el caso de nuestro país, me parece todavía como para seguir pensando el triunfo de Milei, la legitimidad que construyó. Cuando Nicolás Márquez lo fue a visitar a Tenenbaum, cuenta que publica su primer éxito editorial en 2004, lo charlamos con Guadalupe Godoy, mira, me acuerdo, cuenta que publica su primer éxito editorial en 2004, que era un libro cuestionando el número de los 30.000 desaparecidos, no fueron, bueno, toda la línea que trabaja él. Me parece interesante, 2004 con las regalías de lo que vende ese departamento, de lo que vende ese libro, se compra un departamento. Más allá de las diferencias económicas, 2004 y ahora, te da cuenta de que hubo un éxito editorial importante.
Entonces tenés un discurso que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, más o Ujú. menos subterráneamente circulando, de negacionismo, apología al terrorismo de Estado, familia militar, los montoneros, bla, 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 por un lado. Que se va acumulando y que nunca se va y que está ahí presente y que está circulando. A eso se le suma toda la emergencia antifeminista o la post-2018. Sí. El que se siente que lo están atacando por ser hombre, el que quiere defender los valores tradicionales. Sí, ahí Vos empieza sabés una que organización leyendo- que no existía, me Y parece. de pronto tenés uno que ya venía, se aparece Sí. un actor nuevo. Ahí ya empieza a crecer y ahí ya tenés como el paciente cero, que es el varón incel, que tiene mucha bronca, Vos que sabés esté que- poco educado. Estoy leyendo un libro que se llama ¿Por qué ganó Milei? Que lo hace un sociólogo que se llama Javier Val. El apellido es Balsa, creo que Javier. Que plantea que el tema ese de pibes que terminan, digamos, cruzan distintos tipos de encuestas de focus, y pibes que una de las cosas que decían es: no sé cómo acercarme a las mujeres. Bueno, por A eso partir digo, de esto, pues no sé si me quiero hacer un approach y lo toman como acoso y... bueno, este discurso circuló muchísimo. Ahora no se le puede decir nada a una mujer porque la estás acosando. Te terminas con una denuncia. ¿Cómo vamos a hacer para encarar? Bueno, toda esta cosa del paciente cero, por eso digo, el incel, el varón incel, que está poco educado, que tiene más o menos 30 años, y como paciente cero. Y a eso se le suma un montón de gente que tiene un montón de reclamos absolutamente legítimos que la pandemia terminó de hacer explotar. Ahí para mí me parece ver que la pandemia es un catalizador Exacto, lo que cambia todo el juego de la pandemia. inevitable Exacto. para hablar de todo esto. Ahí cambia absolutamente todas las reglas del juego y decís, mira, si durante la década ganada tuviste el 30% de tu población económicamente activa afuera del sistema, porque es monotributista, porque trabaja en negro, porque hace changa, porque nunca tuvo una jubilación, porque nunca estuvo afiliado a un sindicato, porque no conoce lo que es un recibo de sueldo, Sí, sí. es lógico que busquen otras formas de representación. Entonces, una marea negacionista que estuvo ahí circulando. Explota cuando se suma el movimiento antifeminista. Y tenés un montón de gente buscando otra representación política con un montón de reclamos absolutamente genuinos que nadie escuchó. Y la verdad que es la tormenta perfecta. Sí. O sea, faltaba alguien que se pusiera la cinta. Hay nada otro más. dato que lo menciona, justo hacía referencia a Ezequiel Saferstein, que participa del equipo que hace en el libro que coordina Pablo Semán, está entre nosotros, más que recomendable, que hace un plan de eso, cuando uno dice en el 2003 que empieza, que a ver, Kirchner era el Delfín de Dualde, que yo no lo voté, pero lo iba a votar en balotage si no se hubiera bajado Menem. Pero justamente entre Menem y López Murphy, cuando hacía 5 minutos había explotado el modelo neoliberal, Ujú. los dos representantes de esas ideas sacaron el 40%. Sí, sí, el primero y el tercero. Primero y tercero, digo, Por muy poquito no hubo un balotage. Carlos por- Saúl, sí. López Murphy, por muy poquito, ¿eh? sí, sí, sí. Te Digo, digo más, ¿sabes por qué no hubo? Por la matanza. Vamos a decirlo así, por la matanza no hubo un balotaje. Claro. Porque 1 de cada 10 votos de Néstor Kirchner salieron de la matanza. El 10% de los votos lo puso la matanza, el día que salvaron a la Argentina. Bueno, otro día vamos a charlar de eso porque son las 12 del y mediodía. tenemos un viejo y querido Exacto. amigo